Hola, mi nombre es Diana Urquídez y para comenzar con el tema de neoplasias, vamos a hablar de su etimología. Esta proviene del griego neo, que significa nuevo, y plasma, que significa cosa formada, que en conjunto nos hablan de un nuevo crecimiento. La definición actual de neoplasia dice que es un trastorno genético del crecimiento celular que se desencadena por mutaciones, las cuales pueden ser adquiridas o heredadas y que afectan a una sola célula y su descendencia clonal. Estas mutaciones le confieren a las células ventajas tanto de supervivencia como de crecimiento y provocan en ellas una proliferación excesiva, que es independiente de señales de crecimiento. La nosología de las neoplasias puede resultar confusa, pero la podemos estudiar de la siguiente manera. El sufijo oma se va a utilizar para neoplasias benignas, mientras que las neoplasias malignas van a tomar el sufijo carcinoma o sarcoma dependiendo si son de tejido epitelial o conectivo respectivamente. Entonces, una neoplasia benigna del tejido glandular se va a llamar adenoma. Si ésta se volviese maligna, se llamaría adenocarcinoma. Mientras que una neoplasia benigna del tejido adiposo se llama lipoma. Si ésta se volviese maligna, se llamará liposarcoma. Tanto las características morfológicas y especialmente el comportamiento biológico nos van a ayudar a inferir si una neoplasia es de carácter benigno o de carácter maligno. Hablando de características morfológicas y de anatomía macroscópica, en un tumor benigno se puede encontrar la presencia de encapsulamiento por matriz extracelular, caso que no ocurre en el tumor maligno. En este sí que podemos encontrar presencia de hemorragia acompañada o no de necrosis. Mientras que en la anatomía microscópica del tumor maligno podemos encontrar criterios de anaplasia o de atipia celular, que van a estar dados por el pleomorfismos entre las células, es decir, que éstas varíen de tamaño y forma, y también la presencia de mitosis aberrantes, que se asocian a núcleos pleomórficos o hipercromáticos, aumento del radio núcleo-citoplasma y nucleolo prominente. En cuanto al comportamiento biológico, la tasa de crecimiento de un tumor benigno es significativamente más lenta que la de un tumor maligno, mientras que la recurrencia, por ejemplo, de los tumores malignos es muy común y en los tumores benignos esto no ocurre cuando se extirpan de manera quirúrgica. La prognosis de un tumor benigno casi siempre es buena, excepto en casos donde la localización compromete estructuras cerebrales o estructuras vasculares o éste es capaz de secretar hormonas, mientras que en los tumores malignos la prognosis por lo general es mala y puede llegar a provocar la muerte del paciente. Y aquí lo que es crucial es la capacidad de estas neoplasias de hacer metástasis, la cual se presenta cuando las células cancerosas se desprenden del tumor original y viajan por el cuerpo hasta encontrar una nueva localización en donde forman un nuevo tumor del mismo tipo de cáncer que el tumor original. Para identificar el origen de algunos tumores nos podemos apoyar en técnicas como la microscopía electrónica o la búsqueda de marcadores tumorales, mediante técnicas de inmunistoquímica, inmunofluorescencia e hibridación in situ. Los marcadores tumorales pueden ser inmunoglobulinas, proteínas fetales, enzimas, proteínas, etc. Y también la concentración de estas en sangre nos pueden ayudar a evaluar la evolución de la enfermedad, la respuesta al tratamiento y la probabilidad de metástasis. Un ejemplo importante aquí es el marcador tumoral ER2-Neu de cáncer de mama. La invasión propia de las células cancerígenas puede comenzar como un carcinoma in situ. Esto se refiere a una displasia grave que afecta el grosor del epitelio sin penetrar la membrana basal. Esto puede extenderse y provocar insuficiencia de órgano, muerte por localización o alteración de órganos adyacentes, provocando fístulas, úlceras y si esto es en un plexo nervioso, dolor. Mientras que si avanza, puede ocurrir la diseminación metastásica por una de las 4 vías principales, por ejemplo, la hematógena, clásica de carcinomas y sarcomas, linfática, por cavidades corporales y por tropismos orgánicos, es decir, donde las células tumorales encuentran un microambiente favorable. Buenas tardes, mi nombre es Camila Montserrat Pastor García y yo les voy a hablar acerca de la biología y la patogenia molecular del cáncer. Para iniciar, el cáncer se origina cuando las mutaciones del ADN van a acumularse dentro de una célula, permitiéndoles así escapar del control del crecimiento y adquirir mutaciones adicionales
de ADN que favorezcan así la invasión local y la diseminación a otros conductos vasculares y linfáticos. A lo largo del tiempo se han establecido distintas etiologías del cáncer, como por ejemplo en Londres por medio de John Hill, que estableció que el humo del tabaco podría causar. Entre los principales hitos en la comprensión moderna de la oncogénesis tenemos que en 1911, por ejemplo, Peyton Rose descubrió un virus causante de cáncer en aves. En 1920 se estableció la relación que tiene los rayos X y el cáncer. En 1953, Watson y Crick, como ya sabemos, descubrieron la estructura del ADN. Y pues por último, dentro de estos ejemplos, en 1974 la relación entre los efectos de reparación de ADN y cáncer. Los principales procesos involucrados en la inhibición de la oncogénesis son la regulación de ciclos celulares, reparación del ADN, actividad de telomerasa, y recordemos que el cáncer es el resultado de cambios genéticos que conducen al desarrollo y propagación de tumores potencialmente mortales. Además, comprender su funcionamiento proporciona pistas para el diseño de estrategias terapéuticas contra estos tumores. Es importante que definamos qué es un gen, y el concepto contemporáneo de gen implica una compleja red de control que incluye ADN codificante y no codificante, sistemas de señalización de genética y proteínas reguladoras. El genoma humano es en mayoría idéntico entre individuos y existen variaciones genéticas significativas, de las cuales podemos encontrar polimorfismos y mutaciones. Pasando al ciclo celular, sabemos que este impulsa la proliferación celular normal y controlada, y debido a que la mayoría de los cánceres presentan una proliferación celular descontrolada, es fundamental comprender los mecanismos normales del ciclo celular y sus alteraciones en la oncogénesis. El progreso a lo largo del ciclo celular va a depender de dos tipos claves de moléculas, las ciclinas y las cinasas dependientes de ciclinas, y obviamente sus respectivas funciones. Son proteínas que bloquean la actividad de las quinasas dependientes de ciclinas y así desempeñan un papel clave en la regulación del ciclo celular. Para hablar acerca de la proteína del retinoblastoma, la familia de estas proteínas es clave en la regulación de la división celular, actuando principalmente en la transición de la fase G1 a la fase S. En los puntos de control activados por ADN dañado, la vigilancia del ADN es continua, y esta depende de las proteínas ATM y ATR, que van a activar P53. Como en G2, por ejemplo, en esta fase, P53 regula la ciclina B-CDK1, deteniendo el ciclo. Dentro del punto de restricción que se encuentra en la fase G1 es el punto decisivo donde la célula se va a comprometer a entrar a la fase S, y la pérdida de control en R está relacionada con el cáncer. Pasando para las vías de reparación del ADN, tenemos la reparación del mal emparejamiento de bases, que ésta corrige errores de replicación. También tenemos la reparación por escisión de nucleótidos, que ésta repara el daño por UV y agentes químicos. Y otro ejemplo sería la reparación por escisión de bases, que ésta corrige alteraciones químicas menores. Dentro de las características del cáncer tenemos diversas, como la proliferación sin control, inmortalidad celular, evasión de la apoptosis, angiogénesis, metástasis y la inactivación de inhibidores tumorales. Dentro de los procesos secundarios tenemos la inestabilidad genómica, la cual aumenta mutaciones aleatorias, alteraciones bioenergéticas como la preferencia por glucólisis y la inflamación, que ésta favorece la progresión tumoral. Y para finalizar, hablaremos de los ligandos receptores y la señalización celular. Los ligandos, moléculas que activan receptores de proliferación celular, mientras que los receptores, como los receptores de tirosina sinasa que activan señales intracelulares, los receptores no sinasa se asocian con otras proteínas para señalización, y los GPCR que amplifican señales mitogénicas. Dentro del mecanismo de señalización y cáncer, la interacción ligando-receptor va a activar cascadas de señalización, las RTC y los receptores no sinasas, mutaciones que pueden activarlos de forma constitutiva, promoviendo el cáncer. En conclusión, comprender estos procesos es clave para poder desarrollar terapias efectivas contra el cáncer. Hola, mi nombre es Lady Reyes y vamos a continuar hablando acerca de la señalización después de la activación de los receptores. Una vez que un receptor se une a su ligando, se estimulan las vías de señalización anterógrada. ¿Y cuáles son estas vías que pueden ponerse en funcionamiento? Bueno, pues la primera es la vía RAS, la cual se compone de 3 miembros, KRAS, NRAS y HRAS.
Y para entender su activación y oncogénesis, pues es necesario apreciar el ciclo de RAS, el cual podemos observar en la siguiente imagen, donde normalmente la proteína RAS, que es P21-RAS, va a existir en dos estados conformacionales, determinados por las uniones que pueden ser con difosfato de guanosina, abreviado como GDP, o con trifosfato de guanosina, GTP. En el punto 1 de la imagen contemplamos que habitualmente la mayoría de proteína RAS, que se nombra P21-RAS, pues se encuentra en el estado inactivo de unión a difosfato de guanosina. Y en el punto 2 podemos ver que un estímulo externo o señal puede desencadenar el intercambio de trifosfato de guanosina por difosfato de guanosina, y esta acción va a convertir a RAS al estado activo. En el punto 3 podemos observar que la proteína RAS activada que se asocia con la membrana plasmática une a la proteína activante GTPasa del citosol, que se abrevia como GAP, y su unión tiene dos consecuencias. Primero, en asociación con otros constituyentes de la membrana plasmática va a iniciar la respuesta efectora, y al mismo tiempo la unión de GAP con RAS trifosfato de guanosina va a estimular aproximadamente 100 veces la actividad GTPasa intrínseca de RAS, con lo que se va a promover la hidrólisis de trifosfato de guanosina a difosfato de guanosina y finalmente el retorno de RAS a su estado de inactividad. En la parte inferior de la imagen podemos observar que la proteína RAS mutada es bloqueada en el estado inactivo de unión a trifosfato de guanosina. Esto es a causa de una insensibilidad de su GTPasa intrínseca en cuanto a GAP, o también puede ser por falta de una actividad GTPasa. A raíz de esto, la respuesta efectora se exagera y se transforma en la célula. Esto va a tener relevancia porque muchos tumores malignos poseen una forma mutada de RAS, donde este tipo de RAS mutada no pasa por la desactivación y se enciende de manera consecutiva. Aunado a esto, otras vías que se ponen en funcionamiento son la de la familia de enzimas PI3, que se activan por receptores de tirosina sinasa y por receptores acoplados a proteínas G. También está la familia de enzimas de la fosfolipasa C, que se activa especialmente por receptores acoplados a proteínas G. Y finalmente están las proteínas sinasas activadas por mitógeno. Por otra parte, el factor de crecimiento transformante beta o TGF-beta es una citosina extracelular en el microambiente de las células cancerosas que activa importantes vías reguladoras. Normalmente, este promueve la homeostasis y ejerce la actividad supresora tumoral mediante los efectos en las células blancos o en la matriz extracelular. Sin embargo, la alteración de esta actividad dirigida por el factor de crecimiento transformante beta permite la producción de factores de crecimiento, la evasión de la vigilancia inmunológica y el establecimiento de factores que facilitan la invasión de las células tumorales y la metástasis. Otro proceso importante es el de las mucinas unidas a la membrana, que abarcan una gran familia de glucoproteínas que con frecuencia se sobreproducen en cánceres muy diversos, como en la gran mayoría de los cánceres de mama. Asimismo, los dominios extracelulares de estas mucinas unidas a la membrana lubrican y protegen la superficie celular. Al final, un elemento clave de la habilidad de las células cancerosas para proliferar sin restricción es el orden en que se acomodan los genes cuyas actividades transcripcionales se encienden o apagan. Muchos factores de transcripción están implicados en la oncogénesis, entre ellos se encuentran MIC, FOS y YUN y receptores de andrógenos y estrógenos. Al final, ahora hablaremos acerca de la senescencia, la cual es un proceso que mantiene la viabilidad celular cuando una célula no puede contribuir más en la homeostasis mediante la división celular. En esta intervienen varios factores, como lo es la respuesta al daño del ADN, los supresores tumorales, el estrés oxidativo y las citocinas, incluyendo la interleucina 6 y 8. Para comenzar, existe una secuencia de acontecimientos que resultan de la inestabilidad del ADN causada por el acortamiento de los telómeros y que conduce a la muerte celular. Esta secuencia ocurre cuando los supresores tumorales P53 y RB están intactos. En la imagen podemos observar que el acortamiento progresivo de los telómeros activa a P53 y RB, lo cual conduce al detenimiento del ciclo celular en los puntos de regulación G1S y G2M. Y finalmente que la consiguiente senescencia replicativa dispara programas de muerte celular. Por otra parte, se ha constatado que la senescencia celular inducida por oncogénesis constriñe el desarrollo tumoral en varios tipos de cáncer, donde de manera consistente la activación de los oncogenes estimula los supresores tumorales tales como P53 y RB. Finalmente, si una célula logra evitar la senescencia después de la activación de los oncogenes, puede continuar proliferando y puede decirse que se ha inmortalizado. Continuando, podemos decir que la muerte celular provocada previene la oncogénesis, de manera que la disfunción de vías diferenciadas como lo son la apoptosis y la ANO-X a menudo son un requisito fundamental para el desarrollo tumoral. Ahora bien, hablaremos acerca de que los tumores estimulan la angiogenia, la cual se refiere a la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de vasos sanguíneos pequeños ya existentes. Esta va a comenzar cuando las células existentes, por ejemplo las células tumorales, estimulen la formación de nuevos vasos, lo cual estará mediado por tres grupos principales de factores. En primer lugar, la familia del factor de crecimiento vascular endotelial, en segundo lugar, las angiopoietinas y en tercer lugar, otros agentes que estimulen la proliferación de los vasos sanguíneos asociados al tumor, además de que se les apoya con un grupo de citocinas inflamatorias y quimiosinas. Bueno, entre los mediadores principales de la angiogenia tumoral está el de la familia del factor de crecimiento vascular endotelial, del cual se producen varios bajo la influencia de factores generados por células tumorales o provenientes de otras fuentes como del estroma relacionado con el tumor. Estos se unen con sus distintos receptores, siendo el principal de estos el receptor del factor de crecimiento vascular endotelial 2. ¿Y esto qué efecto va a tener? Bueno, la señalización de cascada abajo de estos receptores tiene diversos efectos en el endotelio vascular, incluyendo el aumento de la permeabilidad vascular, activando la proliferación celular y los mecanismos de supervivencia, induciendo la migración hacia adenomas
adentro de las células endoteliales y movilizando a las células progenitoras hacia afuera para contribuir a la formación de nuevos vasos sanguíneos. Ahora hablaremos acerca del mecanismo por el cual un tumor maligno penetra inicialmente en una membrana basal limitante y luego invade el ambiente extracelular circundante, lo que comprende varios pasos. En primer lugar, el tumor adquiere la capacidad de unirse a los componentes de la matriz extracelular y estas interacciones van a ser mediadas por la expresión de varias moléculas de adhesión. En segundo lugar, el tumor va a pasar por una transición epitelial mesenquimatosa y atravesará la membrana basal. Luego, las células tumorales liberan enzimas proteolíticas que degradan esa matriz extracelular. Después de que la neoplasia invasora atraviesa el ambiente extracelular, esta va a penetrar en los vasos sanguíneos o linfáticos mediante los mismos mecanismos. Y después de sobrevivir en los vasos sanguíneos o linfáticos, el tumor sale del sistema vascular. En sexto lugar, va a establecer micrometástasis en el sitio donde abandona la vasculatura y finalmente estas micrometástasis van a crecer hasta convertirse en masas macroscópicas del tumor metastásico. Hola, mi nombre es José Alonso Sánchez Hernández y yo les voy a hablar acerca de células asociadas a tumores y su papel en la invasión tumoral. Los tumores están constituidos por dos tipos de células cancerosas y células no neoplásicas. Dichas células no neoplásicas son desde macrófagos, linfocitos, fibroblastos, células vasculares como es el endotelio y adipocitos, los cuales ya sea van a ayudar a la proliferación del tumor como también a la diseminación tumoral. ¿Qué quiere decir? Ya sea que ayudan a la secreción de algún tipo de enzima, como son las proteasas para la degradación de la matriz extracelular, como también factores de crecimiento, como puede ser el factor de crecimiento endotelial vascular, para aumentar la síntesis de vasos, que viene siendo el proceso de angiogénesis, y también en la proliferación celular. ¿Qué quiere decir? En la quimiotaxis de distintas células sanguíneas, principalmente que son leucocitos. Entrando en más detalle, el estroma tumoral juega un papel en la clave en la invasión del tumor. Las células tumorales pueden manipular el entorno que las rodea, generando inflamación y reclutando células que favorecen su expresión. Entre esas células destacan los macrófagos asociados a tumores, por sus siglas TAM, que secretan enzimas que degradan la matriz extracelular, facilitando así la invasión tumoral. También tenemos los fibroblastos asociados a carcinomas, por sus siglas CAF, que ayudan en la proliferación del tumor mediante la producción de factores de crecimiento y angiogénicos. También tenemos las células supresoras derivadas de la médula, que son las MDSC, que inhiben la respuesta inmune y favorecen la progresión del tumor. Tenemos los adipocitos, que favorecen la invasión tumoral mediante la secreción de moléculas como la leptina y la interleucina 6. Y por último tenemos los linfocitos T, que pueden potenciar la invasión del tumor al activar los macrófagos TAM. Detección de las células tumorales en la circulación. Mientras circulan, las células tumorales se asocian con diversos componentes formados en la sangre que incluyen neutrófilos, células inmunitarias y plaquetas. Estas células sanguíneas protegen a las células tumorales de las tensiones tangenciales, inmunitarias y otras que pueden haber en la circulación. Tales asociaciones son mediadas por moléculas de adhesiones como integrinas, selectinas y una glucoproteína que es la CD44, que se encuentra en la superficie de las células tumorales. Las células tumorales producen un factor que activan a las plaquetas mediante la producción de trombina e influye fibrina y factor von Willebrand como proteínas puente. La unión de las células tumorales a las plaquetas requiere de P-selectina e integrinas plaquetarias, que reconocen a CD44 de la célula tumoral mediante el factor von Willebrand y la fibrina. Interacciones similares median el reconocimiento y anclaje de las células endoteliales y leucocitos unidos al endotelio. Establecimiento de micrometástasis. Requiere una sincronización compleja de la bioquímica, composición celular y matriz del sitio metastásico. La micrometástasis puede sobrevivir sin crecer o morir, según su capacidad de interactuar con la matriz extracelular y el suministro sanguíneo. Las células tumorales extravasadas pueden fallar en adherirse a sitios lejanos. Factores claves. Existe un reclutamiento de las células progenitoras hematopoyéticas de la médula ósea, que ayudan al crecimiento tumoral. La proteína SDF1 producida por estas células se unen al receptor CXCR4 en las células tumorales, estimulando la proliferación de la vía de señalización SRC. La latencia tumoral. Algunos tumores permiten estar latentes durante años antes de ser detectables. La latencia no sigue un crecimiento exponencial, sino que alterna intervalos de inactividad y activación. Factores implicados en la salida de la latencia. Primero está la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos. Tenemos la vigilancia inmunitaria y apoptosis tras la inactivación de los oncogenes. Y, por último, la inflamación de moléculas de adhesión como las integrinas. Las células en latencia suelen permanecer en fase G0 del ciclo celular, es decir, en estado de reposo. Mecanismo de supresión tumoral. En condiciones normales existen múltiples vías que limitan la división celular para prevenir el crecimiento descontrolado. Las interacciones entre moléculas extracelulares y sus receptores en la membrana celular activan señales intracelulares. Una de las rutas es la vía de fosfatidil inositol 3-sinasa, que fosforila al difosfatidil inositol para producir trifosfato inositol, activando A, KT y mTOR.
estimulando la división celular. Papel de PTEN en supresión tumoral. PTEN es una proteína supresora tumoral clave que desfosforila a trifosfatinoxitol, desbloqueando así la activación de señales mitógenas y por lo tanto la proliferación celular. Es uno de los principales supresores tumorales y su pérdida es común en muchos cánceres humanos junto con P53, que es aún más frecuente. Regulación de la división celular. Los supresores tumorales actúan regulando factores de transcripción como E2F que promueven la división celular. La proteína de retinoblastoma es un supresor tumoral que desbloquea a E2F, sin embargo, se desfosforila y libera a E2F, permitiendo la división. El P16INK4A y P21WAF1 son inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas que controlan esta fosforilación. Señalización del factor transformante beta y apoptosis. El factor transformante beta es una señal que inhibe la proliferación celular mediante la activación de SMATs, que bloquean genes promotores de crecimiento como el c-Myc y aumentan la expresión de genes que detienen el ciclo celular. Esta señalización es crucial para prevenir el crecimiento tumoral y suele estar alterada en muchos tipos de cáncer. Eliminación de oncoproteínas. Otros supresores tumorales como el FBW7 activan eliminando oncoproteínas claves como el c-Myc, ciclina E y YUN, que promueven la división celular. Hola, yo soy Brandon Ruela Silva y voy a comenzar hablándoles sobre la supresión de la intravasación. Para que un tumor haga metástasis, sus células deben de viajar a través del torrente sanguíneo o linfático. Para regular este proceso existen proteínas como la E-caderina, la cual mantiene la adhesión celular. Su pérdida facilita la migración y diseminación tumoral. Además, los inhibidores tisulares de metaloproteinasas bloquean la degradación de la matriz extracelular. Sin ellos, las células tumorales pueden romper barreras tisulares y avanzar hacia la circulación. El impedimento de la extravasación. La extravasación es el proceso por el cual las células tumorales salen de los vasos sanguíneos para colonizar nuevos tejidos. Algunas moléculas como las integrinas facilitan esta transición al permitir que las células se adhieran al endotelio y atraviesen la pared vascular. Sin embargo, existen factores que pueden limitar este proceso. El sistema inmune puede reconocer y eliminar células tumorales circulantes, y la presencia de un microambiente hostil en ciertos órganos dificulta la colonización. Colonización metastásica. Una vez que las células tumorales han extravasado, deben adaptarse al nuevo tejido para sobrevivir y proliferar. Este proceso es conocido como colonización metastásica. Depende de la capacidad de las células tumorales para modificar su entorno y reclutar factores de crecimiento. La teoría de la semilla y el suelo, propuesta por Stephen Paget, explica que las células metastásicas, que vendrían siendo la semilla, solo pueden prosperar en ciertos órganos con condiciones favorables, lo cual vendría siendo el suelo. Mecanismos que influyen en los supresores tumorales. Los genes supresores de tumores como P53 y retinoblastoma desempeñan un papel clave en la prevención del cáncer. Su inactivación puede deberse a mutaciones, pérdida de heterocigosidad o modificaciones epigenéticas. Además, ciertos mecanismos celulares como la degradación proteica mediada por ubiquitina pueden reducir los niveles de estas proteínas, favoreciendo la progresión tumoral. Gen de retinoblastoma y pérdida de la heterocigosidad. El gen retinoblastoma 1 codifica la proteína retinoblastoma, un regulador clave del ciclo celular. En cánceres con mutaciones en RB1, la célula pierde el control del ciclo celular y prolifera sin restricción. La pérdida de heterocigosidad es un mecanismo común en el cáncer. En personas con una mutación hereditaria en RB1, la pérdida del alelo sano conduce a la aparición del tumor, como se observa en el retinoblastoma hereditario. El P53 y sus alteraciones. El gen P53 es conocido como el guardián del genoma. Su función es activar la reparación del ADN o inducir apoptosis en células dañadas. Sin embargo, mutaciones en el P53 pueden desactivar esta protección y permitir la proliferación de células con daño genético. Algunas mutaciones generan proteínas P53 defectuosas que actúan de forma dominante negativa, interfiriendo con la función de la proteína normal y favoreciendo la progresión tumoral. Síndromes de cáncer hereditarios. Algunos cánceres tienen una base genética hereditaria. Ejemplos de síndromes de cáncer hereditario incluyen el síndrome de Li-Fraumeni, causado por mutaciones en P53, y el síndrome de Lynch, asociado con defectos en la reparación del ADN. Estos síndromes suelen presentar patrones de herencia autosómica dominante y un alto riesgo de desarrollar múltiples tipos de cáncer a lo largo de la vida. Mecanismos epigenéticos y cáncer. Además de las mutaciones, los cambios epigenéticos pueden influir en la aparición del cáncer. La metilación del ADN y las modificaciones de histonas pueden silenciar genes y supresores de tumores sin alterar su secuencia de ADN. Por ejemplo,
La hipermetilación del promotor de P16 puede inactivar su expresión, favoreciendo la progresión tumoral. Estos cambios pueden ser reversibles, lo que abre la puerta a terapias epigenéticas. Mecanismos de metilación y desmetilación. La metilación del ADN es mediada por enzimas como las ADN metiltransferasas, que añaden grupos metilo o citosinas en regiones promotoras de genes. Este proceso generalmente reduce la expresión génica. Por otro lado, las enzimas TET pueden eliminar estas marcas epigenéticas a través de la desmetilación, permitiendo la reactivación de genes previamente silenciados. Alteraciones en estos mecanismos pueden contribuir a la oncogénesis. Hola, yo soy Roberto Carlos Peña Cuevas, pasando al tema de microARN, que inicialmente se pensaba que estos pequeños ARN no tenían mucha relevancia, pero investigaciones recientes han demostrado que pueden funcionar como supresores tumorales o como oncogenes. Un caso notable es la leucemia linfocítica B, donde la pérdida de microARN supresor contribuye al desarrollo de la enfermedad. Los microARN se generan a partir de varias regiones del ADN y se procesan en el citosol, donde ayudan a regular la expresión de genes relacionados con el cáncer. En el contexto de la oncogénesis, los microARN pueden tener un papel crucial como promotores o supresores de tumores. Por ejemplo, el conjunto MIR1792 está relacionado con el aumento de ciertos cánceres hematológicos. Este microARN inducido por CMYC regula la proliferación celular y evita la apoptosis, lo cual facilita la proliferación de células tumorales. También se ha encontrado que MIR21 es sobreexpresado en varios tumores, incluyendo los de pulmón, páncreas y colon. Este microARN inhibe varios mecanismos de supresión tumoral como PI53 y favorece la proliferación celular. Por otro lado, tenemos a los microARN LED7 y MIR1516 que actúan como supresores de tumores. Los miembros de la familia LED7 inhiben proteínas clave que activan la proliferación celular como KRAS y MYC. Y también bloquean el ciclo celular. La disminución de estos microARN está asociada con varios tipos de cáncer, sobre todo en pulmones. El MIR1516 inhibe la proteína antipoptótica BCL2 y controla la producción de ciclina, siendo frecuentemente ausente o reducido en ciertos tumores sólidos y linfomas. Así como los microARN tienen un papel dual en la regulación de la oncogénesis, dependiendo de su tipo y contexto. Las modificaciones de las histonas juegan un papel crucial en la regulación de la actividad génica, ya que alteran la accesibilidad del ADN y por lo tanto afectan la transcripción de los genes. Estas modificaciones incluyen la acetilación y la metilación y son reversibles, lo que significa que pueden ser controladas por enzimas específicas. Por ejemplo, la acetilación de las histonas generalmente abre la cromatina y aumenta la actividad transcripcional, mientras que la desacetilación las condensa y las hace inaccesibles para la transcripción. Por otro lado, la metilación de las histonas pueden tener efectos opuestos dependiendo de la ubicación y cantidad de la modificación, promoviendo o silenciando la expresión génica. En el contexto de los cánceres, estas modificaciones pueden tener consecuencias significativas. La sobreexpresión de STH2, que es una enzima relacionada con la metilación de histonas, está asociada con un mal pronóstico en varios tipos de cáncer. Además, las desregulizaciones de la histona desacetilasa, enzimas que desacetilan las histonas, pueden silenciar genes supresores de tumores y desactivar la defensa de organismos contra el cáncer. Finalmente, es importante destacar que las modificaciones de histonas y la metilación de ADN están interconectadas y su secuencia y efectos varían según el gen específico. Estas alteraciones pueden tener un papel central en el desarrollo y progresión de tumores. Esta tabla muestra cómo los ARN largos no codificables están alterados en distintos tipos de cáncer y cómo afecta su progresión. Algunos tipos como MALAT1 y OTAI están sobreexpresados y promueven el crecimiento del tumor al silenciar genes supresores. Otros como PET10, P1 están disminuidos y están sin protección a genes que normalmente frenarían el cáncer. Esto refuerza la idea que los INCAT juegan un papel clave en regulación epigenética y pueden ser potencialmente dianoterapéuticas en la lucha contra el cáncer. El metabolismo de las células cancerosas es distinto al de las normales y afecta directamente a la regulación epigénica. Una de las principales diferencias es su alta dependencia de la glucólisis en lugar de la fosforilación oxidativa, lo que altera los niveles de acetilcolina, coenzima A, NAT y SAM, impactando la acetilación y desacetilación y metilación del ADN y las histonas. Además, el ambiente oxidante y las mutaciones en el ciclo de Krebs generan cambios en la metilación y la estabilidad del ADN. Este contribuye a que los genes supresores de tumores se silencien y los oncogenes se activen, promoviendo el desarrollo del cáncer. Esta mecánica nos ayuda a entender cómo el metabolismo celular está directamente relacionado con la regulación epigenética. En las células tumorales, el metabolismo se altera, aumentando la glucólisis y afectando la producción de metabolitos como acetil, coenzima A y NAD, que son esencialmente para modificar la estructura del ADN e histonas. Por ejemplo, una menor disponibilidad de acetil, coenzima A reduce la acetilación de histonas, lo que puede silenciar genes supresores de tumores. A su vez, el estrés oxidativo disminuye los niveles de SAM, afectando la metilación de ADN y contribuyendo a la inestabilidad genómica. Esto demuestra que la epigenética y el metabolismo están estrechamente vinculados y que las alteraciones metabólicas en el cáncer pueden conducir a cambios epigenéticos que favorecen la progresión tumoral. Por eso, entender estos procesos es clave para el desarrollo de nuevas terapias. El metabolismo celular es clave para mantener las funciones esenciales de la célula, como la producción de energía, la síntesis de ADN y la construcción de membranas. Las células normales regulan el uso de sus recursos según sus necesidades, mientras que las células cancerosas reprograman su metabolismo para favorecer su crecimiento descontrolado. Utilizan más glucosa y otros nutrientes no solo para obtener energía, sino también para producir los componentes celulares necesarios para su proliferación. Este cambio metabólico es una de las características del cáncer y representa una oportunidad para desarrollar nuevas terapias dirigidas o bloquear este metabolismo alterando en las células tumorales. Las células normales utilizan la glucosa para generar energía mediante la glucólisis y el ciclo de Krebs, produciendo ATP. Sin embargo, este metabolismo no solo se centra en la energía, sino que también proporciona elementos clave para la síntesis de ADN, proteínas y membranas celulares. El metabolismo está altamente regulado por señales intracelulares y hormonas como insulina, el IGF-1. En células cancerosas, estas señales se alteran, activando vías como AKT, mTOR, CMYC, que favorecen la captación de glucosa y la proliferación descontrolada.
Por eso comprender cómo las células utilizan la glucosa es clave para entender el crecimiento tumoral y desarrollar terapias dirigidas al metabolismo del cáncer. Las células cancerosas tienen un metabolismo distinto al de las células normales. Su rápida proliferación requiere una producción constante de biomoléculas, lo que explica su preferencia por la glucólisis aerobia, conocida como efecto Warburg. A pesar de esta vía, produce menos ATP que la fosforilación oxidativa, lo que permite a la célula acumular precursores metabólicos clave para la síntesis de proteínas, lípidos y ADN. Además, las células tumorales aprovechan múltiples fuentes de carbono como el lactato, el acetato y glutamina, lo que les permite sostener su crecimiento descontrolado. Comprender estas adaptaciones metabólicas es crucial para desarrollar estrategias terapéuticas dirigidas a frenar el metabolismo del cáncer. Uno de los mecanismos más importantes es la degradación de IF-alfa por BHL, evitando que la célula dependa de la glucólisis. Por otro lado, PTEN inhibe la activación de mTOR, disminuyendo el consumo de glucosa y favoreciendo el ciclo TCA en lugar de la glucólisis. El supersoma conocido P5 regula el metabolismo bloqueando la glucólisis, reduciendo la captación de glucosa y promoviendo la fosforilación oxidativa. Su inactivación es clave en el fenómeno Warburg y facilita el crecimiento tumoral. Además, una mutación del enzima IDH genera R2-HG que inactiva genes supresores tumorales y favorece el cáncer. Finalmente, AMPK, una proteína activa en la respuesta al estrés metabólico, inhibe mTOR y puede ser estimulada con fármacos con la metformina, lo que la convierte en un objeto potencial para la terapia de cáncer. Tradicionalmente se ha considerado que las células cancerosas dependen de la glucólisis aerobia para su metabolismo, un fenómeno conocido como el efecto Warburg. Sin embargo, esta visión no abarca toda la complejidad del metabolismo tumoral en el organismo. Dentro de un tumor no solo hay células malignas, sino también un microambiente estromal compuesto por fibroblastos, células inmunitarias y vasculares. Estas células interactúan metabólicamente con el tumor, proporcionando nutrientes y recibiendo señales del metabolismo de las células cancerosas. Por lo tanto, el crecimiento del cáncer no solo depende del metabolismo de las células malignas, sino también del soporte metabólico que le brinda el estroma circulante. La inestabilidad genómica es un sello distintivo del cáncer y contribuye a su progresión. Un fenómeno clave es la inestabilidad cromosómica que provoca alteraciones en la calidad y estructura de los cromosomas. Como resultado, las células cancerosas pueden volverse aneuploides, es decir, tener un número normal de cromosomas o amplificar ciertos genes, favoreciendo su crecimiento descontrolado. Otro efecto importante es la pérdida de heterocigosidad, donde se inactiva un alelo de un gen supresor de tumores. Si el alelo restante está mutado, la célula pierde su capacidad de frenar el crecimiento canceroso. En conjunto, estos cambios hacen que las células tumorales sean más agresivas y resistentes a tratamientos, lo que hace que la inestabilidad genómica sea un estado clave en la lucha contra el cáncer. El desarrollo del cáncer está impulsado por la activación anormal de genes que promueven el crecimiento celular y la inactivación de genes que lo regulan. Los protooncogenes pueden activarse de tres formas principales: una mutación que puede hacer una proteína que se mantenga activa de forma constante. 2. Si un protooncogen se expresa en exceso, genera una producción descontrolada de proteínas normales. Y 3. Que algunas mutaciones eliminan los mecanismos que normalmente tenían su actividad, lo que provoca una activación constante. Por otro lado, los genes supresores tumorales encargados de frenar el crecimiento celular pueden perder su... Buen día, yo soy Joana Britney Villa Romero y voy a comenzar hablando sobre mutaciones puntuales. Activación por mutación puntual. Son 3 mutaciones por las cuales los protooncogenes se convierten en oncogenes. 1. Mutaciones puntuales. 2. Deleciones. 3. Translocaciones cromosómicas. HRAS es el primer oncogen identificado en un tumor humano en un cáncer vesical. Las mutaciones en la línea germinal de los protooncogenes son reguladores importantes del crecimiento durante el desarrollo y son por lo regular mortales en el útero, pero con 2 excepciones: el gen CRET, el cual interviene en la patogenia de ciertos cánceres endocrinos hereditarios, y el gen CMET, el cual codifica el receptor para el factor del crecimiento del hepatocito. Translocación cromosómica. Consiste en la transferencia de una parte de un cromosoma a otro. Aquí tenemos el linfoma de Burkitt, en el cual en el 25% de los pacientes que padecen este linfoma, el protooncogen CMYC permanece en el cromosoma 8, pero es activado por la translocación de los genes de la cadena ligera de la inmunoglobulina desde el cromosoma 2 o 22 hasta el extremo 3' del gen CMYC. En cada caso, la translocación cromosómica no crea una proteína quimérica nueva, pero sí estimula la sobreproducción de un producto génico normal. Activación por translocación cromosómica. La translocación cromosómica puede provocar la producción de una proteína nueva anómala. Una parte de un cromosoma que incluye parte de o la totalidad de la región codificante de una proteína se mueve hacia otro cromosoma en el interior de la región codificante de otro gen. Como resultado, nos da una nueva proteína, la cual comparte homología secuencial con las originales, pero que es activa en la conducción de la oncogénesis de un modo en que las originales no lo hacen. Amplificaciones y deleciones. Las amplificaciones genéticas son duplicaciones de regiones de tamaños variables de los cromosomas. Tales modificaciones aparecen como pequeños fragmentos de ADN que no son parte de ningún cromosoma, y a esto se le conoce como minutos dobles. Esos cambios afectan con frecuencia a los oncogenes, genes con resistencia a fármacos o a caracteres malignos relacionados con fragmentos genómicos adyacentes. En la activación por amplificación génica, el protooncogen ERBB2 es amplificado en hasta una tercera parte de los cánceres de mama y ovárico, la cual puede relacionarse con una menor supervivencia total y tiempo de recaída disminuido. Por otro lado, la inactivación por deleción son cromatida perdida. Estas pueden variar de piezas pequeñas hasta brazos completos de cromosomas y tienden a afectar a los genes supresores tumorales. Alteraciones del número de cromosomas.
La adición o pérdida de cromosomas completos generalmente ocurre durante la mitosis y se cree que refleja defectos en las uniones del uso mitótico a cinetocoros, posiblemente debido a un mal funcionamiento del aparato de la sinasa Aurora B, y en consecuencia los cromosomas se adjuntan con demasiada avidez a los usos mitóticos y no pueden separarse y segregarse de manera adecuada. La pérdida de heterocigosidad resultante, conocida como pérdida de copia neutro de heterocigosidad, se conoce como disomía uniparental y es habitual en varias malignidades. El papel del sistema inmunitario en la carcinogenia no está claro. El sistema inmunitario distingue las moléculas propias de las no propias y es muy efectivo en el combate de agentes infecciosos. Los tumores son entidades no propias con antígenos tumorales específicos únicos que pueden generar respuestas inmunitarias protectoras. Los carcinógenos potentes son mutágenos potentes y pueden provocar el surgimiento de alteraciones genéticas sustanciales. Antígenos tumorales. El cáncer humano refleja mutaciones somáticas que pueden producir proteínas mutantes que a su vez sirven como dianas del sistema inmunitario. Los antígenos tumorales no asociados con virus oncogénicos pueden categorizarse de la siguiente manera. Antígenos específicos de tumor. Representan mutaciones o alteraciones somáticas en el procesamiento de las proteínas exclusivas de los tumores. Y antígenos relacionados con el tumor. Reflejan la producción de proteínas normales, ya sea en exceso o con un contexto distinto de aquel. Antígenos relacionados con los tumores. Son moléculas compartidas entre las células cancerosas y las normales e incluyen antígenos oncoespermatogoniales de diferenciación oncofetales y sobreexpresados. El desarrollo potencial de la inmunoterapia efectiva contra el cáncer se complica cuando los mecanismos tumorales evaden la destrucción mediada inmunológicamente. Entre las rutas de escape de los tumores ante el ataque inmunitario se encuentra la producción de citoquinas inmunosupresoras, resistencia a la lisis mediante linfocitos citotóxicos, inhibición de la señalización apoptótica y cambios en los perfiles antigénicos. Blastocitos cancerosos y heterogeneidad tumoral. La mayoría de los cánceres tienen origen monoclonal. Los estudios de tumores humanos y experimentales indican que la mayoría de los cánceres se originan a partir de una sola célula transformada. Las células plasmáticas neoplásicas en varios tipos de mieloma producen una inmunoglobulina exclusiva, única para cada paciente y consistente al paso del tiempo. Los linfomas del linfocito B están compuestos de células que muestran exclusivamente cadenas ligeras kappa o lambda en sus superficies, mientras que las proliferaciones linfoideas policlonales, que son casi siempre benignas, presentan ambos tipos de células. La monoclonalidad también se ha demostrado en las metástasis individuales de varios tipos de tumores sólidos. Los blastocitos cancerosos son células malignas primordiales, de las que surgen los tumores y pueden generar y regenerarlos. Los tejidos normales contienen blastocitos sománticos pluripotentes, que pueden tanto reabastecer sus propios números como diferenciarse en células derivadas más maduras. El cáncer también tiene una población pequeña de células malignas que tiene este tipo de capacidades, y estos se conocen como blastocitos cancerosos. Estos se definen funcionalmente. Los marcadores respectivos nos permiten identificar poblaciones que están enriquecidas por las células troncales, pero no blastocitos cancerosos puros. Solo algunas de las células de estas poblaciones funcionan como blastocitos cancerosos. Habitualmente los blastocitos dan origen a células progenitoras afectadas. Estas producen células con diferenciación terminal. Un estímulo oncógeno a un blastocito puede llevar a un fondo extenso de blastocitos transformados. Estos se vuelven blastocitos cancerosos. Alternativamente, el estímulo oncógeno puede afectar a una célula progenitora afectada. Si esta última reproduce un programa de autorrenovación, la progenitora transformada resultante puede convertirse en un blastocito canceroso. Si este no activa el programa de autorrenovación, se producirá la progenie diferenciada resultante y terminará por morir. Los blastocitos cancerosos generados a través de la transformación de los blastocitos o de la transformación de progenitoras afectadas pueden ser el antecedente de una población celular maligna heterogénea. Evolución clonal. Heterogeneidad tumoral implica que las células tumorales se acumulan progresivamente en nuevas mutaciones conforme proliferan. Un tumor en el cual muchas células se encuentran en división puede, por lo tanto, a lo largo del tiempo generar una población diversa de células diferentes desde el punto de vista genético. Algunas de estas células pueden ser destinadas a la muerte celular, mientras que otras pueden prosperar como subclones distintos de las células malignas originales desde el punto de vista genético. La selección de tipo darwiniano determina qué subclones serán exitosos y cuáles han de morir, cuáles serán metastacitantes y cuáles permanecerán localizados. Plasticidad epigenética de la célula cancerosa. En algunos tumores, la heterogeneidad de las poblaciones de células tumorales y la capacidad para regenerar una neoplasia puede implicar cambios epigenéticos. Una población de células tumorales que prolifera lentamente puede alternar entre diferentes estados epigenéticos y de este modo fluctuar entre la capacidad para reconstruir un tumor y la pérdida de tal capacidad. Los cambios epigenéticos en las poblaciones celulares pueden conducir a la progresión del tumor o a la muerte celular. Esos cambios pueden ser retenidos o fácilmente descartados a medida que las presiones selectivas lo dictan. La relevancia de los blastocitos cancerosos, que son células de las cuales muchos tumores humanos surgen, se dividen con poca frecuencia, lo que permite que evadan la destrucción de los agentes quimioterapéuticos y citotóxicos que matan preferentemente a las células que se dividen de forma rápida. Mientras que la quimioterapia puede destruir a la masa de células que se dividen rápidamente en una masa tumoral maligna, los blastocitos cancerosos residuales pueden sobrevivir y regenerar el cáncer. Los blastocitos cancerosos están de muchas maneras cerca de sus contrapartes de tejido normal, que de las células que componen la masa del tumor. La radiación de glioblastomas puede matar a la gran mayoría de células tumorales, pero los blastocitos cancerosos son resistentes a las radiaciones. Sus números, con un porcentaje de células tumorales remanentes viables, aumentan después de la radiación.
Estas sobreviven y repoblan al tumor. La meta del tratamiento tumoral no es eliminar la masa del tumor, sino salvar la vida del paciente. Esto requiere de aproximaciones que son efectivas frente a los blastocitos cancerosos, porque estas células son, y no, el agregado de su progenie altamente proliferativa, las que van a regenerar al tumor después del tratamiento citoreductor o de otro tipo. Los blastocitos cancerosos, así pues, son los verdaderos enemigos. Son ellos los que matarán al paciente. Los tumores son heterogéneos. Heterogeneidad tumoral. La heterogeneidad intertumoral describe la variación entre los tumores que se desarrollan en un paciente y los que surgen en otros, mientras que por otro lado, la heterogeneidad intratumoral se refiere a las variaciones dentro de los mismos parámetros entre las diferentes células y áreas tumorales, y entre el tumor principal y su metástasis en un solo paciente. Mi nombre es Grecia Sarmiento y durante este tema veremos diversos agentes que participan en la presencia de un cáncer, como lo son virus, factores ambientales y endógenos, factores químicos y la presencia de agentes físicos. Mi nombre es Grecia Sarmiento y durante este tema veremos diversos agentes que participan. Iniciaremos con los virus asociados al cáncer, como lo son el virus de la leucemia humana, virus de la hepatitis B y C, el VPH, virus de por Epstein-Barr y virus de los herpes humano. Igualmente, estas son las infecciones virales que causan al menos el 15% de todos los cánceres humanos, siendo estas las afecciones de los virus, las hepatitis B y C y las VPH, aquellas que representan al menos el 80% de todos los cánceres relacionados con virus. El virus de la leucemia humana desarrollará la enfermedad del 3 al 5% de personas infectadas, después de un periodo de latencia de 30 a 50 años. Su ecogenicidad es aparentemente mediada por el activador transicional TATS, debido a que TATS incrementa la transcripción desde su propio genoma, además de propiciar y regular la actividad de genes que participan en la proliferación celular y la regulación de la baja de proteínas. Esta solo puede iniciar la transformación, por lo que serán necesarios factores genéticos para el desarrollo maligno. En el virus de la hepatitis B y C, aunque se ha establecido una fuerte asociación entre la infección crónica del virus y el desarrollo de carcinoma hepatocelular, aún son controvertidos los mecanismos que llevan a su carcinogenia. Los pacientes tienden a desarrollar tumores 20 años después de la infección primaria, generalmente por la presencia de cirrosis o lesión hepática crónica, por lo que se ha determinado que su malignidad puede deberse a la proliferación continua de hepatocitos debido a las lesiones o por una proteína codificada por el virus. En el virus del papiloma humano, este virus causa lesiones que progresan hasta el carcinoma de células escamosas. De los 140 VPH identificados, al menos 20 están relacionados con cáncer de cuello uterino, en especial VPH 16 y 18. Igualmente, están asociados a carcinoma escamoso ectocervical y adenoma endocervical. Entre sus principales oncoproteínas tenemos las E5, E6 y E7, cada una permitiendo mediante la activación o inhibición de distintos factores el desarrollo tumoral. En el virus de Epstein-Barr se encuentra altamente diseminado en al menos el 95% de la población en adultos. Este virus infecta a los linfocitos B transformándolos en linfoblastos. Igualmente, varios genes de este virus han sido implicados en la inmortalidad celular. Debido a que los tumores presentados tienden a reflejar un establecimiento de patrones de expresión genética asociados a latencia viral, esto puede presentarse durante infecciones agudas. Entre los tipos más presentados se encuentran el linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaríngeo y linfoproliferación policlonal en estados inmunodeficientes. El virus de herpes se encuentra presente en casi todos los pacientes de sarcoma de Kaposi, en especial aquellos con VIH. Este infecta las células falciformes del sarcoma de Kaposi, además de estar implicado en 2 enfermedades linfoideas raras con linfocitos B, el linfoma de derrame primario y la enfermedad de Castleman multicéntrica. En el caso de la carcinogenia química, tenemos que al menos el 90% de los carcinógenos químicos son mutágenos. Esta va a tener 4 etapas, que son la iniciación, es decir, aquella que representa la mutación de una célula, seguida por la que es la activación, aquella que refleja la expansión clonal de la célula iniciada, aunque esta depende de un estilo activador, ya sea químico, físico, exógeno o endógeno. Igualmente tenemos la etapa de progresión, a que esta es la etapa en la cual el crecimiento se vuelve autónomo, además de inmortalizar las células, siendo estas etapas aquellas que nos llevarán a la etapa de cáncer, siendo esta la etapa en la que las células adquieren la capacidad de invadir otros tejidos o producir metástasis. En el caso de los carcinógenos químicos, aquí tenemos algunos ejemplos como lo son los hidrocarburos, la aflatoxina y las aminas aromáticas y colorantes azuados, siendo estos compuestos que podemos encontrar normalmente en cosas que usamos en la vida cotidiana, como lo son incluso en alimentos, en
productos como el cigarro o incluso en la quimioterapia, que aunque esta sea usada para sanar, pues igualmente esta tiende a atacar células igualmente sanas. En el caso de la carcinogenia física, tenemos algunos factores como lo son la radiación UV, dieta y asbestos, siendo la radiación UV aquella que afectará principalmente a personas caucásicas. Igualmente en los casos de la dieta, como es el ejemplo de las carnes rojas, aquella que tiende a presentarse en el cáncer de colon. E igualmente en el caso de los asbestos, esta tenderá a presentar una carcinogenia en personas que están altamente expuestas a estos.